¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Índice Económico. Saludo con mucho gusto a Marilena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas noches, Marilena? Darío. Qué gusto saludarte. Rogelio Varela. Darío, Marilena, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estás? ¿Qué hacer con las divisas que se quedan en los bancos por las regulaciones de Estados Unidos? Divisas producto de remesas y de actividad turística. De esto vamos a platicar esta noche. Acompáñenos. El gasto en tarjetas de crédito entre el 9 y 20 de noviembre sumó 55.267 millones de pesos, es decir, 67% más que en el mismo periodo del mes previo, así lo informó Banco de México. El envío de remesas a México registró un aumento de 10.4% entre enero y octubre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año pasado, esto de acuerdo con datos de Banco de México. La recuperación de las ventas al público de vehículos ligeros parece perder vigor, pues lleva 3 meses consecutivos oscilando con variaciones anuales entre menos 21% y 24% negativo. En noviembre de 2020 la contracción anual fue de menos 23.5%, esto de acuerdo con informes del INEGI. Representantes de los partidos demócratas y republicanos de Estados Unidos en México consideraron peligroso prohibir el outsourcing, pues atenta contra los intereses de empresas de ese país. Está en el Senado una iniciativa para modificar la ley de Banco de México que busca facilitar la negociación con divisas. Vea lo que le preparamos. El Congreso gestiona la iniciativa a una ley a la reforma del Banco de México, la cual surge como una opción de solución al problema de la acumulación de dólares en efectivo en los bancos mexicanos, resultante de la aplicación de medidas restrictivas por parte del gobierno norteamericano desde 2012, generando que 85% de los dólares que llegan a México se queden en el sistema bancario mexicano sin poder venderse y afectando su valor. Tan solo en 2019, México recibió casi 94,000 millones de dólares por remesas y turismo, de los que alrededor de 7,600 millones de dólares se quedaron en bancos mexicanos. Ello ilustra la magnitud del reto para encontrar un mecanismo para que el Banco de México, en un marco de certeza, seguridad jurídica y transparencia, asegure a migrantes y turistas que sus dólares serán comprados a un precio justo en un mercado legal y supervisado por la autoridad bancaria. Cabe decir que ese sistema también operaría en apoyo al gobierno federal para la conversión a pesos de los dólares incautados a la delincuencia organizada. Para hablar precisamente de esta iniciativa que tiene el Senado, hacemos contacto con Mario Di Constanzo. Él es analista económico, asesor financiero. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mario, la iniciativa que presenta el senador Ricardo Monreal, ¿qué es exactamente lo que le plantea a Banco de México? Mira, esta iniciativa lo que está proponiendo es una solución a un problema que ya tiene muchos años en México. ¿Qué sucede? A ver, México recibe muchas divisas por dos fuentes principales, ¿no? El turismo y las remesas. De las remesas estamos hablando de 36,000 millones de dólares anualmente, del turismo pues un ingreso de 24,000 millones de dólares. Ahora, ese billete verde entra a la economía y luego los agentes turísticos, los taxistas en zonas turísticas, los pequeños comerciantes reciben ese billete verde y les es muy difícil cambiarlo en los bancos. ¿Por qué sucede esto? Porque también Estados Unidos pone muchos condicionamientos para que los bancos devuelvan esta divisa, este billete verde, a los Estados Unidos, que tienen que llevar un control no solamente de los dólares que circulan en los Estados Unidos, sino en los que están en el resto del mundo. Entonces, estamos hablando de un tema que involucra, digamos, un cuello de botella para los bancos de aproximadamente 8,000 millones de dólares. ¿Qué está proponiendo la iniciativa? Bueno, que el Banco de México compre esos dólares o adquiera esos dólares y ya sea se utilicen para las reservas internacionales o sea el Banco de México el conducto para devolver ese dólar físico, ese billete verde, a la Reserva Federal en los Estados Unidos, lo cual me parece que en principio es una buena medida en virtud de que institucionalizas limpias, digamos, los dólares que pueden estar circulando en la economía mexicana. Más aún
cuando algunos de ellos llegan a hacer aseguramientos incluso de la propia unidad de inteligencia financiera. Mario, pero ¿cómo hacerle o cómo se deberá hacerle para que por un lado se proteja al sistema financiero, por otro lado Banco de México y también a los mexicanos y que no se caiga en un problema de lavado de dinero? Tú sabes muy bien que hoy en día ya existen algunas medidas para cambiar esos dólares. Si tú acudes a un centro cambiario o a un banco a vender, digamos, este billete verde, por ejemplo, tienes que tener una cuenta en el banco, tienes que identificarte, hay una cantidad limitada diaria para este tipo de operaciones. Yo creo que el tema de la verificación o del cumplimiento de las normas antilavado se da por las características que le piden al usuario o a la persona que va a cambiar dólares y también evitas que se genere un mercado negro. Me parece que es nada más una manera de institucionalizar y de darle mayor transparencia a esta devolución física de los dólares, porque lo que sucede hoy también es una imperfección de mercado. No todos los bancos en el sistema financiero tienen un corresponsal bancario en Estados Unidos. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del famoso G7, no todos estos bancos pueden vender dólares en los Estados Unidos. Son muy contados los bancos que tienen este tipo de corresponsalía y que generan un cuello de botella, porque los mismos bancos, al tener cantidades limitadas, pues le dan preferencia a ciertos usuarios, lo que también genera una discreción. Mario, ¿consideras que esta reforma de aprobarse en el Congreso tendrá un impacto precisamente en el taxista, en el trabajador que envía sus remesas o en el turista en lo que se refiere a un mejor precio para sus dólares? Mira, sobre todo de conseguir primero un mejor precio para sus dólares, sí, una fuente más estable, una mayor seguridad, una mayor transparencia de este flujo de operaciones, porque si no lo haces así, corres el riesgo de que lo sigas recibiendo y que tú vas a generar un mercado negro, porque ese taxista pues va a aprovechar para cambiarlo a alguien que a lo mejor está demandando esos dólares. Te doy un ejemplo, para pagar droga en los Estados Unidos y que está corriendo paralelamente al sistema financiero. Entonces generas dos beneficios. Uno económico, que le das más dinamismo a las economías locales, sobre todo en los centros turísticos, y por el otro lado tienes uno de transparencia que te va a ayudar a llevar un mejor control de los dólares que fluyen en tu economía. Yo creo que en ambos sentidos, no solamente el impacto económico, sino también es un impacto positivo para, en términos regulatorios, evitar y controlar pues las posibles desviaciones de estos dólares para hacer operaciones fuera de la ley. Eso es precisamente, Mario, lo que no le gusta al Instituto Central, al Banco de México, el que tenga que ir a recoger divisas cuya procedencia pues es desconocida y sea incluso hasta ilícita. Entiendo muy bien y tienes mucha razón. O sea, el Instituto Central no le va a buscar porque además podríamos decir, y haciéndole un poco al abogado del diablo, pues va a decir, mi chamba no es fiscalizar el lavado de dinero, mi chamba es que la estabilidad de precios en la economía se mantenga. Ese es mi mandato central. Sí, pero yo creo que de darse esta iniciativa, el Instituto Central debía de coadyuvarse de dos instancias que para eso están, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordaremos que todos los bancos están obligados a reportar las operaciones inusuales, por ejemplo, las operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo creo que aquí lo que debería de hacer el Banco de México pues es establecer mecanismos más directos de acción, tanto con la UIF como con la CNBV, para que el Banco de México no va a ser el revisador de ese dinero. Banco de México va a ser el conducto para devolverlo a los Estados Unidos, digamos, por ejemplo, a Bank of America, si así se establece en el convenio, que sea el único comprador de dólares mexicanos, o directamente la Reserva Federal. Habría que ver cuáles de las 11 sucursales, vamos a llamar así, que están en Estados Unidos,
pueda adquirir esos dólares, pero sí se exigiría una labor más proactiva, yo te diría, de la CNBV y de la propia Unidad de Inteligencia Financiera para garantizar, digamos, la limpieza de esos dólares, que además trae un refuerzo anterior, que es precisamente las medidas que te imponen los bancos para poder llevar a tu esas actividades. Mario, ¿y esta iniciativa que se plantea en México ya es una reforma que se lleva a cabo en otro país? Mira, hay países en los que no se lleva a cabo y tienes problemas de mercado negro, pues nos ha tocado vivirlo. Si les ha tocado ir a Argentina, por ejemplo, a Buenos Aires, pues hay una calle precisamente en donde tú puedes cambiar tu moneda, pero las autoridades te dicen aguas porque te pueden dar hasta moneda falsa. Entonces, genera otro tipo de distorsiones. Bueno, generan mafias, por ejemplo, en Argentina, que se dedican precisamente a extorsionar, no extorsionar, a hacerle fraude a los turistas cuando tú cambias fuera, digamos, del mercado oficial. Entonces, vas generando desincentivos en la actividad económica. Si hay países que no tienen, que han llevado a cabo estas medidas para evitar que estos dólares sean adquiridos o pasen por el sistema financiero y se generan distorsiones de tipo de mercado negro que te afectan más. Yo creo que las medidas que hasta ahora se han impuesto son bastante confiables en cuanto al registro de las personas que pueden vender dólares. Y más aún, creo que esto ha sido un problema, que es una manera de aplicar extraterritorialmente la ley por parte de los Estados Unidos. Que ese es el fondo del asunto. Muchas veces estas presiones se dan a los mismos bancos mexicanos y estos, pues por eso tienen que establecer, pues a veces políticas, decir, yo no compro dólares, yo no le entro a eso y te afecta la actividad económica. Bueno, hay muchas personas, todavía, nos guste o no, que tenían la costumbre de ahorrar en dólares y los tenían bajo el colchón. Y ahorita en esta crisis han sacado sus dólares un poco para hacer frente a sus compromisos. Y el problema que tienen es dónde los vendo, cómo los coloco. Y esto precisamente puede darse el caso que grupos criminales les interese esto, ofrezcan incluso hasta un tipo de cambio pues fuera del oficial y fomentemos la entrada de estos dólares que son bien habidos, lo estamos metiendo al círculo pues de lavado de dinero y de operaciones ilícitas. Pues sin duda que estamos ante una iniciativa muy polémica. Mario Di Constanzo, te apreciamos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío, María Elena, muy buenas noches. Definitivamente existe la urgencia de no generar mercados negros en lo que se refiere a la negociación con las divisas, un tema que ha venido creciendo desafortunadamente en los últimos años, Darío, María Elena. Sí, vamos a ver cuáles son las posturas de los diferentes actores. Por lo pronto, Banco de México, el Instituto Central, pues no ve con muy buenos ojos esta regulación, estas reformas a su propia ley. Así es, hay que ver cómo lo cabildean y seguramente si llega a pasar tendrá que el Banco de México poner algunos límites o reglas nuevas. Por supuesto, modificar algo de esta iniciativa. Darío, buenas noches. Buenas María noches. Elena, Muy buenas noches, gracias por Rogelio, estar Darío. juntos. Y a usted también, muchas gracias por acompañarnos en Índice Económico. Recuerde, miércoles 11:45 de la noche por ADN 40.